Bienvenidos a este último programa de Voz Populi, el programa semanal donde le llevamos temas de actualidad. Digo, el último programa antes de la Navidad, ese periodo en el que todos estamos relajados, no hablando de temas ni tensos ni no tensos, sino del turrón, de la familia y de esas cosas. Para este último programa hemos traído un tema de mucha actualidad, la revisión del Código Penal, una revisión muy específica de la malversación y de la sedición. Dos delitos por los que fueron condenados los independentistas catalanes que participaron el 1 de octubre de 2017 en el referéndum ilegal y que ahora van a ser o bien derogados, caso de la sedición, o bien rebajados, caso de la malversación, por un pacto entre Esquerra Republicana de Cataluña y el PSOE en el gobierno, el PSOE de Pedro Sánchez y también con la anuencia de Unidas Podemos, que es el otro socio de coalición. Es un tema peliagudo que está desatando una tormenta inesperada para la dirigencia socialista dentro del Partido Socialista y en general un rechazo enorme en la sociedad. Y para hablar de ello hemos traído a dos personas que han firmado un manifiesto que se ha puesto muy de moda esta semana. El manifiesto contra esa rebaja del Código Penal por la puerta de atrás, a prisa y corriendo, como diría Alfonso Guerra, pactado con los delincuentes, con Oriol Junqueras y con toda la gente de Esquerra Republicana de Cataluña que participó en lo que ocurrió el 1 de octubre de 2017. Y para hacerlo, vamos a hacerlo con dos de los firmantes de este manifiesto, con Eugenio Nassarre, exdiputado del Partido Popular, y con Pedro Bofill, exdiputado del Partido Socialista. Los dos han firmado el documento porque, extrañamente, lo que ocurre en España en los últimos meses y años, diría yo, hay una transversalidad en el rechazo. Un rechazo que abarca también a muchos actuales dirigentes del Partido Socialista, como los presidentes de Castilla y León, Emiliano García Paje, o como el presidente de Aragón, Javier Lambán, entre otros, porque hay otros que no hablan, pero en privado también dicen que están en contra. Yo quería empezar este debate preguntándoles a los dos, abriendo la idea de cómo fue este manifiesto, de quién surgió la idea y quién les convocó. Vamos a ver, este tipo de iniciativas no surgen de la nada. Hay un terreno abonado del que podemos hablar Pedro Bofill y yo, que me parece muy importante, y es que en estos últimos tiempos, en estos últimos 2 años, algunas personas, sobre todo veteranos de la política, hemos vivido con una enorme preocupación la deriva que se estaba formando. Y hemos hablado entre nosotros, en fin, de nuestra experiencia parlamentaria, los años que hemos estado en el Parlamento, hemos hablado entre nosotros. Y hemos llegado a la conclusión de que este país, la deriva por la que este gobierno le estaba conduciendo, nos conducía al desastre, y que era importante recomponer los consensos básicos que dieron lugar a la transición. Es decir, el espíritu de este manifiesto también es el espíritu de la transición, es decir, de que fuerzas políticas que representan a opciones diversas, sin embargo, que están de acuerdo en la España constitucional que hemos hecho. Y la iniciativa de esta derogación del delito de sedición y de esta rebaja de malversación, bueno, era un torpedo en la línea de flotación de nuestra convivencia. Y por lo tanto ha sido muy fácil encontrar muchas firmas, y además yo he detectado en las que, en fin, he pedido, hemos anunciado para la firma con entusiasmo, porque la gente está muy angustiada y quiere expresarse en ese sentido. Alfonso Guerra, el que fue vicepresidente del gobierno durante nada menos que 10 años en España, entre el 82 y el 91, del Partido Socialista, les recuerdo, el mismo que está gobernando ahora, acaba de decir recientemente que negociar el Código Penal con los delincuentes es una forma de corrupción. A mí me gustaría preguntar a Pedro Bofill qué le parecen las palabras del que fue su segundo jefe de filas entonces. El primero fue Felipe González y Alfonso Guerra, el número 2. Muy acertada, porque es lo que está ocurriendo. Hacer una reforma penal a la carta para los delincuentes, para los objetivos que tienen los delincuentes, pues son delincuentes porque han sido procesados y fueron, pues, se encontró en ellos, por tanto, una condena porque habían cometido un delito que se llama sedición y que dicen que ya no existe o no va a existir dentro de un rato. Que no va a existir, pero con ello lo que se crea es un vacío legal tremendo, porque ahora se va a llamar orden público reforzado.
Desórdenes públicos. Desórdenes públicos reforzados, como usted lo quiera llamar. Pero, ¿qué ocurre entonces si no hay desórdenes públicos y se pide una desconexión y se proclama una república independiente catalana? Todo el mundo en casita. En teoría, al haber sacado este nuevo delito de la sedición, haberlo quitado y haberlo convertido en desórdenes públicos agravados, voy a frivolizar, pero una despedida de soltero que acabe mal con gente quemando contenedores estarían cometiendo el mismo delito que se cometió el 1 de octubre en Cataluña, lo cual no deja de ser un disparate, ¿no lo cree usted así? Claro. Bueno, y además, quiero decir, no solo es la derogación de cara a futuro del delito de sedición sin sustituirlo por ninguno equivalente, porque claro, la trampa, la mentira de decir que esto es para homologarnos con los países europeos no tiene pase, bueno, ha sido ya demostrado por todos los juristas que en estos días han hablado del asunto, pero a mí también hay una preocupación, y es que con esta supresión del delito de sedición, el famoso proceso con la sentencia del Tribunal Supremo a todos los golpistas desaparece. Bueno, y esto es una bofetada a la convivencia, al Estado de Derecho. Yo incluso creo, vamos, al Tribunal Supremo se le pone una situación insostenible. Y además con esta regulación se abre una nueva vía, y es que se está estimulando a que se produzcan hechos similares en otras autonomías, y lo que ocurrió en Cataluña fue muy grave, porque puso en riesgo la unidad de España, pero el propio Estado de las autonomías, porque estos señores no repararon ni respetaron, digo estos señores, los que gravemente se sublevaron y declararon contra un Estado independiente, en contra de lo que decía la Constitución. Estas personas, conscientes de lo que hacían, estaban poniendo en riesgo lo que es el principio fundamental constitucional, la unidad de España y el Estado de las autonomías. El gobierno dice que está haciéndolo para desinflamar la situación en Cataluña y que la situación ahora no es como cuando gobernaba Mariano Rajoy en 2017. Eso es una entelequia. Eso no es cierto. No, bueno, eso es una falacia tremenda, y además, quiero decir, pretende pensar que a los españoles se les puede engañar fácilmente. Es decir, una cosa es criticar o no criticar, analizar, en fin, la conducta del gobierno de Rajoy, y yo creo que tuvo graves defectos en la conducción del proceso. Por ejemplo, si se nos lo puede decir. Pues una fundamental, habría que haber utilizado el 155 el 7 de septiembre, cuando se producen las dos leyes radicalmente inconstitucionales de la desconexión, y se permitió celebrar el referéndum del 1 de octubre, creyendo que no se iba a celebrar. El 155, que tenía que haberse hecho, se hizo tarde. Pero aunque se hiciera tarde, ¿qué? Lo que ha ocurrido, y yo me parece que esto lo tienen que saber todos los españoles, lo que ha ocurrido con esto que dicen que ha desaparecido, que Cataluña se ha calmado, es radicalmente falso. Lo que ha calmado la situación en Cataluña son dos factores. El primero de ellos, que el Estado supo responder, pese a los defectos que tuvieran, pero se aplicó el 155 y sobre todo hubo un Tribunal Supremo que aplicó la ley y que condenó a los sediciosos, por una parte. Y ahora la segunda que viene es que ¿para qué se van a mover? ¿Para qué se van a alterar? Si resulta que se le está concediendo todo lo que pide. Bueno, de hecho, eso vamos, me lo ha quitado Pedro, el siguiente razonamiento. La mejora en Cataluña desde el punto de vista de orden público fue el 155. A partir de ahí, es decir, todos creíamos asustados y tal que iba a arder Troya y tal eso, y sin embargo el Estado se impuso, los jueces actuaron como era debido, se hizo un juicio justo, un juicio transparente, lo pudimos ver todos con todas garantías, y el Estado de Derecho funcionó, y entonces la sociedad catalana
primero a los constitucionalistas supuso un reforzamiento, un fortalecimiento, cosa que en estos momentos no está sucediendo. De hecho, la sociedad catalana está profundamente dividida y claro que en estos momentos el gobierno de la nación, su interlocutor sean los golpistas, los independentistas, los que hicieron el golpe de Estado, los que hicieron en fin, el intento de secesión, es una cosa increíble. De hecho, iba a decir, señor Nassarre, que una de las cosas más llamativas es que después de anunciado el pacto Esquerra-PSOE con la anuencia de Podemos para rebajar la malversación y derogar la sedición, Oriol Junqueras y la propia Esquerra Republicana han anunciado que en el Congreso de enero Esquerra Republicana va a ofrecer al gobierno que esté en ese momento, se supone que sigue siendo el de Pedro Sánchez, al Estado, un referéndum pactado, un referéndum que consistiría en un referéndum en el que participe al menos el 50% del censo de Cataluña, si no, no sería válido, y que con el sí del 55% de esa mitad, suponiendo que participara la mitad del censo catalán en ese referéndum, es decir, un 27,5% del voto efectivo de catalanes, se podría declarar la independencia. En sí mismo, a mí, fuentes del Partido Socialista, gente que no está muy a favor de esta reforma y tal como se está haciendo, me hablan de provocación. ¿Ustedes lo ven así? Sí, pero es que le han tomado la medida. Es que, claro, cuando en estos días dicen, no habrá referéndum, no habrá tal, dices, bueno, dijeron ustedes que no iba a haber supresión del delito de sedición, que no iban a modificar la malversación, que no se iba a tocar y tal, y el gobierno está concediendo todo, entonces, claro... Sobre todo eso, Eugenio, hay una cuestión muy grave, es el procedimiento que se está utilizando para todo esto. Es decir, el que se dialogue entre los partidos políticos, los grupos parlamentarios, bueno, me parece muy bien, pero el que se esté negociando y acordando y utilizando procedimientos espurios, es decir, que ponen en riesgo la credibilidad democrática, es, desde mi punto de vista, gravísimo. Ni se consulta al Consejo de Estado, ni al Consejo del Poder Judicial, y se hace una reforma del código más importante que existe a la hora de asegurar las libertades, que es el Código Penal. El Código Penal, hay algunos teóricos, tú lo sabes bien, que dicen que es el positivo de la fotografía, ¿no? Porque a través de ello es como se concretan los derechos, se asegura la práctica de los derechos y la seguridad. ¿Creen que está en marcha una reforma constituyente? ¿Creen que está en marcha una reforma constituyente por la puerta de atrás? Yo creo que es decir, los hechos en estos momentos demuestran que eso es un grave riesgo, es decir, no es una cosa fantasiosa. Es decir, es perfectamente posible por este camino ir a una reforma constitucional por la puerta de atrás. Bueno, no solo este tema, el tema de la ley de memoria democrática es una mutación constitucional como la copa a un pino por la puerta de atrás. Eso hay que derogarlo, eso es la deslegitimación del origen, del fundamento de nuestra democracia, de nuestra Constitución, del Pacto del 78. Eso está ahí. Bueno, ahora el plantear que en Cataluña, no referéndum, pero puede haber una consulta a espaldas de todo el resto del pueblo español, es otra mutación constitucional tremenda. Y por lo tanto tenemos que estar enormemente alerta. Y yo creo que esta sensación de la pregunta que usted nos formula es lo que está creando una gravísima preocupación en amplios sectores y lo que refleja este manifiesto. Es decir, que personas muy relevantes del mundo jurídico, de la academia, de historiadores, etcétera, están enormemente preocupados y eso es lo que hemos reflejado. Un dato fundamental. Hemos puesto el manifiesto en las redes, se ha abierto una web donde hay un link en que se puede entrar y firmar. En 48 horas han firmado 2.000 personas. 2.000 personas que estamos analizando y tienen un nivel, digamos, muy elevado. Porque en Cataluña se ha producido, en estos momentos hay una gran indignación por lo que está ocurriendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando yo era joven, yo luché para que la dictadura acabara y sufrí una detención y un proceso.
una de las cuestiones que me llevó a luchar era que yo quería que se reconociera a los catalanes la posibilidad de expresarse en su lengua materna. Bueno, pues ahora está ocurriendo a la inversa. Aquello que en la dictadura era perseguido o limitado, como era la expresión en la lengua materna y que se pudiera estudiar en catalán, hoy está ocurriendo en democracia todo lo contrario, vulnerando la parte fundamental de lo que dice la Constitución. Tengo una pregunta para usted, Pedro. Sí. Usted sigue siendo socialista, sigue teniendo carnet militante. Sí. ¿Qué tiene que hacer el PSOE? Porque el PSOE es clave en esta historia. Pues lo que tiene que hacer el PSOE son dos cuestiones. La primera, que los militantes exijan a su dirección que se cumpla el programa del partido y el programa electoral. Yo me siento protegido por el programa del partido y el programa electoral, por eso me expreso. Porque yo lo que estoy criticando y lo que estoy haciendo con mi crítica es defender esos dos programas. Y eso es lo que tienen que entender los militantes socialistas. Esto no es una cuestión de, como en ocasiones ocurre, que se actúa más con un sentimiento de fans que como un sentimiento sosegado de ciudadano libre. De partido. Eso que se llamaba patriotismo de partido. Pero es que no hay patriotismo de partido, hay patriotismo para la Constitución, para la libertad, para la igualdad, para la justicia. Eso es un patriotismo constitucional. Lo demás no es patriotismo. Lo que tienen que hacer los militantes es lo que han hecho algunos dirigentes, la valentía del presidente de Castilla-La Mancha, señor Page, o de Lambán en Aragón hoy, con la claridad que se han expresado. Nadie le puede decir nada. Los dirigentes del partido no le pueden decir nada porque están defendiendo lo que es la esencia del programa del Partido Socialista y lo que es el programa electoral. Y además, estas medidas y estos acuerdos que está realizando en este momento el Gobierno están al margen de los procedimientos también internos, porque se tenía que haber reunido el Comité Federal para aprobar estas políticas, cosa que no ha hecho. Eugenio, ¿qué le parece? ¿Qué le parece lo que ha dicho Lambán? ¿Qué le parece lo que dijo esta semana Emiliano García Page? Pues muy importante porque, vamos a ver, yo creo que lo que no solo es mi opinión, sino la que yo constato con toda la gente que ha hablado, es que este gobierno no solo es incapaz de resolver el grave problema, la grave situación en la que nos encontramos, sino que tiene que ser cambiado por otro para que recompongamos esos consensos básicos, esos procedimientos que en estos momentos una democracia tan deteriorada como la española necesita, y que tiene que hacerse en torno a los dos grandes corrientes que vive la vida política española, la corriente de centro-izquierda, que es el Partido Socialista, y una corriente de centro-derecha, que ha representado hasta ahora el Partido Popular. Este gobierno ya es incapaz, y ese es un tema que tendrán que resolver los españoles cuando concurran en las elecciones, en las urnas, pero esta es una constatación. Y la segunda, y por lo tanto, eso implica que el Partido Socialista, personas del Partido Socialista y el Partido Socialista, y como ha dicho Pedro Gil, va a tener la posibilidad, lo vemos así los de fuera, de una regeneración, de volver a los elementos básicos que han contribuido a crear esta democracia en España, de llevarnos a Europa los mayores, en fin, los logros que entre todos hemos hecho en estos 40 años de vida española. Si el Partido Socialista estuviera muerto, pues sería un drama. Estas voces y estos síntomas de que hay una inquietud en la militancia socialista, yo creo que son... Yo creo que va a haber una reacción, tiene que haber un momento en que se reaccione desde dentro. Lo que pasa es que la perversión desde el PSOE, porque la perversión de las primarias, ese sistema que parece tan democrático, nos ha llevado a que exista una forma de dirigir los partidos que podríamos decir que son dirigentes cesaristas, es decir, un cesarismo interno, que como tienen la legitimidad de unas primarias, ya se cree que pueden hacer y deshacer a su antojo. Y esto es tremendo,
porque eso tiene paralizado las posibilidades de que muchísimos miles de militantes que piensan, como muchísimos otros, que queremos recuperar el PSOE, digamos, que colaboró en llevar a España a la democracia de una forma pacífica. Hay que tener en cuenta que es la primera vez, y esto se ha repetido muchas veces, pero conviene recordarlo, en la historia de nuestro país, que una Constitución se ha elaborado no como un trágala, no contra otro, sino que se ha elaborado poniéndonos de acuerdo para que fuera un marco de convivencia democrático en el que cupiésemos todo, claro, en el que podamos desarrollar. Con mayor grado de consenso y la única que fue ratificada muy mayoritariamente por el pueblo español. Esas son las virtudes de la Constitución. Y además donde más se apoyó fue en Cataluña, quiero recordar. No sé si se han dado cuenta que hemos acabado hablando de la Constitución y del peligro de una reforma constituyente por la puerta de atrás en base solo a tocar 2 artículos del Código Penal. ¿Cómo será? No. Claro, es que esa es la clave de bóveda del debate que estamos teniendo. Es decir, la sensación que existe en buena parte de la opinión pública es la de que no se trata solo de una reforma del Código Penal. Aquí se va mucho más allá, ¿no? Estoy convencido de ello y el problema es que yo creo es que esté diseñada del todo o esté semidiseñada, no lo sé, y todo esto, pero esta hoja de ruta sí. Hay unos cuantos años más con este gobierno, puede llegar a sus últimas conclusiones, y es la destrucción de la Constitución del 78, de la democracia que nos dimos, y yo por eso querría decir, ya, en fin, que estoy en este amable diálogo con Pedro Bofill, que de los firmantes con los que yo he hablado y hemos de este manifiesto, es decir, la sensación o el compromiso, que no solo es una firma, el compromiso es que en estos meses, gentes que no estamos en la primera línea de la política, tenemos que ir tejiendo un tipo de relaciones que ayuden a, en el futuro más próximo posible, la recomposición de los consensos absolutamente necesarios. Yo no creo de todas formas que la democracia vaya de alguna forma a desaparecer en España, bajo ningún concepto. La democracia no está en peligro, porque el pueblo español ya tiene dentro de sí un principio que antes no existía o que era dudoso que tuviera, pero ya tiene asimilado, enraizado sería la palabra, la libertad y su expresión política, que es la democracia. Lo que me da miedo es que, como se ha dicho antes, a través del prostituir lo que son los procedimientos e intentar imponer una norma importante frente a otro por caminos, digamos, sospechosos y poco democráticos, poco regulados en los procedimientos parlamentarios españoles, vayamos de nuevo a un enfrentamiento absurdo que lo único que trae es acabar o disminuir, no acabar, disminuir el bienestar del que gozamos los españoles, que es que eso no existía antes de la Constitución, que en España la Constitución nos ha permitido gozar del estado del bienestar, la universalización de la sanidad. Tengo que terminar porque no queda tiempo, señor Bofill, señor Nassarre. Muchísimas gracias, Eugenio Nassarre, por estar aquí en este programa nuestro. Encantado. Ha sido muy ilustrativa su intervención, lo mismo que la de Pedro Bofill. Pues muchas gracias. Nos tiraríamos horas hablando de este tema, porque es un tema que atañe al ser, no tanto de la nación española, sino de la convivencia como país. Este es el último... Permítame un minuto nada más. Bueno, a ver. 30 segundos. La vehemencia y la pasión que estoy poniendo, la estoy poniendo para defender a mi partido, al Partido Socialista Obrero Español. Cosas que sus dirigentes no están haciendo porque, insisto, vulneran los que son procedimientos internos y vulneran lo que son los principios programáticos de nuestra organización. Esa es mi vehemencia. Vale.
Queda dicho por un veterano del Partido Socialista de la época en la que Felipe González ganó con 202 diputados, gobernó 14 años, es decir, sabe exactamente de lo que habla porque conoce ese partido como la palma de la mano. Yo me tengo que despedir y tengo que despedirme ya hasta después, a la vuelta de vacaciones. Hasta el 7 de enero, sábado, que tendremos un programa especial para hablar de bandas latinas con José María Benito, que es uno de los que más sabe, un policía, inspector, miembro portavoz de la Unión Federal de Policía, y con Borja Méndez, nuestro corresponsal en temas de interior. Hasta entonces les deseo una buena Navidad y que se coman el turrón tranquilamente y no atiendan mucho a los informativos para que no les dé un ataque cardíaco.